Los juguetes. Pocas cosas le generan tanta emoción a un niño, creados con el fin de entretener y ser un fiel compañero de aventuras. Todos hemos tenido un juguete al cual le cogimos bastante cariño. Todos hemos tenido experiencias increíbles con estos objetos, ¿verdad? Pues bueno, no todos han tenido buenas experiencias. Se cree y se dice que los juguetes transportan distintos tipos de energías e incluso entidades nada agradables. Es por eso que esta noche el Club de la Luna Llena les da la más cordial bienvenida. Un podcast, pero sobre todo un espacio donde fanáticos de lo paranormal nos juntamos a lo largo de la semana para relatar y comentar estos misterios. Así que esperamos que nadie te observe desde la oscuridad y que no encuentres a alguien debajo de tu cama. Ponte cómodo que esto ya comienza. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos al segundo episodio del Club de la Luna Llena. Como lo vieron en el título, vamos a estar hablando sobre muñecos malditos o poseídos. Y me encuentro con mi mejor amigo, Oscar. Oscar, amigo, ¿cómo estás? Muy bien, feliz de grabar el segundo episodio que va acorde, ¿no? Con la fecha de Día de Reyes. Así es, estamos a prácticamente unos 7 días, una semana para que sea Día de Reyes, que es una celebración mexicana, ¿no? Bueno, aunque también es creo que española, ¿eh? ¿Española también trae los Reyes en España? Si mal no recuerdo, creo que sí. Bueno, sí vimos que el tema era muy ad hoc hacia el Día de Reyes, pues porque los Reyes traen juguetes, ¿no? O sea... Sí, imagínate que trajeran, no sé, calzones. Bueno, cabrón. Bueno, ¿qué traían los Reyes originales? ¿Traían mirra, oro y qué más? A Chile no sé, hermano. Mirra, que yo Nada más pongo el nacimiento a lo pendejo. Que yo de niño siempre pensaba que era birria, güey. Decía, güey, una birrita. Güey, pues no caería mal, ¿no? El José por el susto de... Pues mi, sí. mi esposa... Pues para que se recupere María. Sí, como debe de. Pero bueno, vamos a empezar con nuestras anécdotas. ¿Tú tienes alguna anécdota con un muñeco paranormal? ¿Con algún muñeco maldito poseído? Sí, a mí me pasó cuando tenía 9 años que a mi hermana le regalaron una muñeca de niño. Sí. Estas, tipo muñecas como tamaño real de bebés. Sí. Que cuando la sentabas decía un ruido como que, mamá, y abría los ojos. Y cuando la acostabas decía que se iba a dormir y lo cerraba. Un juguete tipo nenuco, ¿no? Exacto, pero con sonido y con baterías. Ok, sí. Recalcando las baterías. Uh-huh. Entonces, una noche nos fuimos a dormir, ella la acostó Sí. la puta muñeca enfrente de mí, porque claro, yo estaba abajo. Uh-huh. Y la mañana siguiente la encontramos sentada. Ok. Sentada viéndome. Ok. Entonces fue como que para un niño de 9 años fue como que no mames, puta muñeca. Inexplicable, güey. Sí, Claro. ¿Qué pedo, jefa? ¿Qué pasó, no? ¿Y tenía baterías? Y no revisamos todavía. Ok. Fue raro, dije, ok, ya no pasa nada. Pero de repente estábamos en la sala y escuchamos como la muñeca se sentaba de nuevo y hablaba, mamá, mamá, mamá. Ok. Oye, ¿qué pedo, no? ¿Qué está pasando aquí? Sí, sí. Sí tenía baterías la muñeca, Uh-huh. imagínate si no, Uh-huh. pero siempre me espantó. Hasta el día que la rompí, porque fui yo el que la rompió, Sí. me espantó mucho porque de repente abría y cerraba los ojos. ¿La rompiste a propósito? No, mi hermana ya no la quería y dije, oye, ¿la puedo romper? Me la dio, pero eso ya fue como, ¿qué te gusta? 2 años después. Ok, está bien. Pero sí, actualmente creo que sería la única que tengo personal. Me sé algunas más. Creo que siempre me sé desde cualquier tema. Es algo que siempre me ha pasado. Pero sí, esa es mi anécdota rápida. ¿Y tú has tenido alguna anécdota igual? Sí, yo he tenido una historia. Yo tengo una historia con un muñeco, pero eran estos muñecos como de elfos. No sé si los recuerdas, que se hicieron muy populares ahí por los 2000. Sí, eran los típicos que llevaban y decían que estaba como que maldito y que tenían que vestir y si lo molestabas te hacía maldades, ¿no? Ajá, porque según testimonios al menos de gente que yo conocí, decían que ellos tenían conciencia. Bueno, mi historia es que fui al tianguis con mi abuela y una prima. De regreso nos tuvimos que regresar en el camión. Como sabes, hay gente que va parada y hay gente que va sentada. Claro. A nosotros nos tocó ir parados. Pero hasta enfrente había una niña sentada con uno de estos elfos, de estos muñecos de elfos. ¿Hasta enfrente de donde está el conductor? Ajá. Siempre como que hay alguien para que se siente ahí, ¿no? Ajá, entonces mi abuela le preguntó y le dijo que si podía quitar tantito su muñequito para que yo o mi prima se sentara. A lo que la niña respondió que no. ¿Qué cabrón? Sí, güey. Que porque si no, el muñeco, se iba a enojar con ella y que le iba a jalar el pelo en la noche, güey. Y se le hizo interesante a mi abuela y siguió platicando con ella y entre muchas otras cosas le dijo como que tenía que dejarle diario ofrendas. Dulces. Exacto, dulces, porque si no, sí se enojaba y escondía o propiedades como ropa, zapatos o dinero, ¿no? Entonces, podría ser un tema que podríamos tocar más adelante, pero eso es como básicamente mi historia. Así como que no lo vi yo como tal interactuar a ese muñeco. Pero es un testimonio. Exacto, pero sí nos sacó y se me hizo muy interesante en ese momento. Y aparte que no es la única niña que nos llegó con ese tipo de testimonios. O sea, en mi primaria también había otro niño que decía prácticamente lo mismo y mucha otra gente que conocí. En mi primaria también era la niña de como que, oigan,
tú lo molestaste al mi elfo y te va a jalar los pies. A mí me llegó a espantar. Y no sé eso era como hacer un trato con él, ¿no? O sea, a lo que tengo entendido también te beneficiaba en algo. No sé en qué, pero te beneficiaba en algo. Mira, nunca he tenido ninguno, pero sería interesante indagar en el tema. Estaría interesante y no sé, vamos a jugárnosla, güey, y quizás ¿Conseguir uno? Pues no, pero si alguien No, si alguien de aquí ha tenido alguna experiencia o ha tenido uno de estos juguetes, que nos escriba, ¿no? Y podemos comentar como su historia y lo que hacía o no hacía el muñeco, güey. Sería curioso. Pero bueno, muñecos hemos tenido, o sea, historias de muñecos poseídos hemos tenido un montón, ¿no? Y vemos desde lo lindo Y hasta posiblemente un buen más de gente que conozcamos. O yo creo que al menos una vez en tu vida todas las personas hemos vivido alguna situación paranormal o de terror o de sugestión sí. con algún muñeco. No sé si todos, no sé si Yo todas las apostaría personas. porque sí. Pero es cierto que tenemos muchas historias y no solamente como experiencias, sino también historias llevadas a la pantalla grande, historias lindas como Toy Story e historias terroríficas como Chucky, ¿no? En Toy Story ¿Dónde, perdón? Curiosamente los dos se llaman Andy. los dos A mí se me hace que los dos son dueños unos de los putos juguetes. copiones. Ajá. En Toy Story vemos el lado lindo, ¿no? Como pues de niño ves y es como qué chingón sería que nuestros juguetes Como que, se separaran ay, y interactuaran entre ellos, ¿no? Y tuvieran aventuras. Y después ves Chucky o Annabelle o el títere y es como, ay, güey, ya no está tan chido que mis muñecos se muevan. Bueno, es que si comparamos la hermosura que es Annabelle con lo asqueroso que está Woody, pues Woody. obviamente prefiero a Annabelle, ¿no? La diferencia entre estos es como que Toy Story tiene los juguetes por vida propia, ¿no? Tienen su propio... Sí, es como que todos los juguetes, ¿cuál es el mecanismo como que les da alma, ¿no? Y de repente, mira, esa canica puede tener alma, Ajá. puede moverse o... Que se ha hablado mucho de como... ¿Qué es ¿Cuál lo es la teoría? ¿Qué Ajá. es lo que le da vida a eso? A un juguete? Porque Forky es un juguete, pero no es un juguete hecho por Bonnie, güey, ¿me entiendes? De Forky, que es el cierto, la el puta tenedorcito. paleta. Entonces como que sí llegaron Tenedores, mamá. llegaron muchas como preguntas. Entonces, ¿qué se necesita para que un juguete o se considere un juguete y tenga vida, güey? ¿Sabes qué podría ser? Ya saliéndonos un poco del tema, que justamente es porque es dirigido a algún niño o que lo haga un niño. Ok, porque también recuerdas que había muchos otros juguetes que no tenían vida. Igual puede ser justamente porque los abandonaron, porque dejaron de ser para niños y Ok. por eso tenían miedo de que los abandonaran, porque si los abandonaban dejarían de tener vida. Pero bueno, ya esto nos estamos alargando mucho. Luego hablaremos de Sí, porque Pixar. también podemos hablar de Chucky, y Chucky era un juguete poseído por un practicante del vudú. Que hizo un intercambio, ¿no? De alma, o sea, bueno, de cuerpo. Puso su alma en el cuerpo del muñeco. De un muñeco, ajá. Por eso tenía que matar a Andy, ¿no? Para poder traspasar de un muñeco a un humano, ¿no? Exacto. Ajá. Y Annabelle, no recuerdo muy bien cómo era Annabelle. Annabelle estaba también poseída por el demonio, De una niña. por un que la demonio. atropellaron. No era de una niña, era de una bruja. Bueno, de una satanista. Ok. Que según la historia de la película, porque la verdad no me sé la de... O sea, estamos real. hablando de la historia de la película del Conjuro. Sí. Ok. Bueno, de Annabelle. Ujú. En la película de Annabelle, la niña que crece va y mata a sus padres y ya se mete en el cuerpo de la muñeca. Pero bueno, nos dimos a la tarea de hacer una investigación sobre los muñecos malditos o poseídos más míticos. ¿Te parece si empezamos con las historias? Claro que sí. Robert, el verdadero Chucky. En 1904, un niño llamado Robert Eugene Jean Otto, que vivía con sus padres en Key West, Florida, en Estados Unidos, recibió un particular regalo por parte de una de las empleadas domésticas. Un muñeco vestido de marinero de 90 centímetros de altura, relleno de paja, que abrazaba a un león de peluche. El juguete fue bautizado con el mismo nombre que su dueño, Robert, pero la familia desconocía que el personal doméstico, originario de Bahamas, practicaba magia negra y vudú, y que el muñeco había sido hechizado. En los primeros días de convivencia con el marinero, los padres de Jean lo escuchaban hablar solo en su habitación. El niño les dijo que dialogaba con el muñeco durante gran parte del día, lo que los empezó a preocupar. Asimismo, empezaron a suceder extraños acontecimientos en la casa. Cuando la familia salía del hogar, los vecinos veían que la figura se asomaba por las ventanas de la vivienda. Pero esto no era todo. Al corto tiempo, el niño empezó a tener aterradoras pesadillas, que tenían como protagonista al juguete que se movía solo. Se reía de una forma macabra y deambulaba en la oscuridad. Hasta que en una noche, mientras la familia dormía, se escuchó un estruendo en la habitación de Jean. Los padres, alarmados, corrieron hasta el cuarto y se encontraron con una escena espantosa. Los grandes y pesados muebles estaban tirados en el suelo,
y el muñeco yacía en los pies de la cama del niño mirando a la puerta con una sonrisa macabra en su rostro. ¿Qué hiciste?, le preguntaron al niño. Yo no fui, fue Robert, respondió. Aterrorizados, los padres tomaron el juguete y lo guardaron en el ático. El pequeño jamás reveló lo que había ocurrido realmente esa noche. Los años pasaron y Jean se fue olvidando de su muñeco, que se empezó a llenar de polvo en la recóndita habitación. Jean creció y viajó a Nueva York y París, donde estudió arte. En mayo de 1930 se casó en la capital francesa con una joven llamada Annette Parker. Al tiempo sus padres fallecieron y heredó la residencia de Key West. La pareja volvió a Estados Unidos y emprendió la remodelación del lugar. En particular, Jean quería despejar el ático porque eligió el espacio como estudio de arte. Cuando comenzó la limpieza se reencontró con su antiguo compañero. Y como si el tiempo no hubiese transcurrido, se encendió la chispa del vínculo forjado. Y con esto volvieron los sucesos sobrenaturales. Su esposa afirmó que el clima de la casa se tornó extraño y repugnante, y describió que el muñeco cambiaba de expresiones de su rostro. La historia se repetía. A las pocas semanas, Jean y su esposa dejaron de recibir visitas porque ya nadie se animaba a entrar a la casa, pues la encontraban tenebrosa. Cansado de los extraños acontecimientos y del miedo con el que vivía su amada, Robert decidió enviar nuevamente al ático al muñeco. No obstante, las personas que visitaron la casa aseguraron oír pasos y movimientos en lo alto de la edificación. Robert Otto falleció en el año de 1974 y su esposa se deshizo de la casa en la que vivió durante 3 décadas. Tras el fallecimiento del señor Jean, la vivienda de 18th Street fue vendida a Myrtle Realtor, quien fue su propietaria por 20 años. El matrimonio llegó al hogar con una hija de 10 años, que a los pocos días, inspeccionando el nuevo sitio, encontró al extraño juguete abandonado en el ático. Sin dudarlo, se lo apropió y lo guardó junto a sus otros muñecos. Al igual que sucedió con Jean, la niña empezó a tener pesadillas, pero a diferencia de su antecesor, ella se despertaba acusando al muñeco de tratar de asesinarla. Su mamá, Myrtle, sabía que tenía que deshacerse de él, así que decidió donarlo al Museo de Martello Gallery Key West, donde se encuentra actualmente. Hasta la fecha el muñeco inspiró la saga cinematográfica de Chucky, que consta de 8 películas y una serie. Y bueno, esa fue la historia de Robert. Según esto fue el que inspiró a toda la saga de Chucky. Y sí se ve bastante cercano, más que nada por lo del vudú, que la verdad, ahora que recapitulo, el vudú siempre está presente en este tipo de historias de posesión, de maldiciones. Pues o sí, bueno, la brujería. Pues porque los muñecos son pueden llegar a transportar esas energías o... Pero uno se preguntaría como, ¿por qué? Pues porque son como recipientes, ¿no? Que pueden llegar a transportar todas esas claro, cosas. Pero es que yo creo que más sería como que el hecho de que tengan esta forma humanoide, ¿no? Como que articulaciones que se puedan mover. Pues sí, más parecidas al humano. Como que el humano, el demonio, el ser que se mete como que dice, mira esta mamá, así la puedo mover. Aunque dicen, según algunas experiencias, que nunca están malditos este tipo de entes, simplemente están acompañados del ser que sí habita el lugar. Ok, pero entonces es como un vehículo, ¿no? Entonces sería como el muñeco sería un vehículo para ese ente. Sería como una carta de presentación. No sé si me entiendes. Sí, es como sí. Mira, yo traigo mi celular, pero el celular la gente diga, ese es maldito. No, es porque yo lo estoy usando. Ok, ya entiendo. Eso sería como que... Ajá, bueno, según esto... Mi teoría. Sí, según esto inspiró a la saga de Chucky. Y la verdad yo creo que es bastante creíble, pues parece ser que este fue como el primer caso famoso de un muñeco maldito o poseído. Claro. Me parece hasta antes de Myrtle, que es la próxima dueña que su hija adoptó al muñeco, que es ahí como cuando intenta según asesinarla, ¿no? Hasta ahí me parece más interesante, porque antes como que no tenía como tendencias como para asesinar a alguien, ¿no? Como que nada más chingaba al niño. Bueno, es que si nos ponemos a recapitular la historia, pues le aventaba los muebles. Pues, O sea, podemos decir sí. que el niño trató de huir de la cama, pero observó como de repente los muebles se le fueron Sí. yendo encima, pero ya no pudo salir. Ok, que está con afán de lastimarlo, ¿no? Claro. Bueno. Pero lo más curioso también podemos decir que fue por venganza. Ok, ¿por qué? Porque fue un regalo de la cuidadora. Sí, del ama de casa. Del ama de casa. Ajá. Entonces, se quería vengar de la familia. Sí, quizás. Bueno, estamos hablando de gringos, creo que sí. Sí, putos gringos. Sí, yo también me vengaría. Florida y no mames, los gringos en ese tiempo eran racistas. ¿En ese tiempo? Bueno, exacto, en ese tiempo, ¿no? En todo, güey. Eran más abiertamente aceptables. Exacto. Era más abiertamente aceptable el ser racista, clasista y fascista y todo lo que tú quieras. Y que termine con ista, güey. Pero bueno, esa fue la historia de Robert, entonces pues vamos con la siguiente. La historia de Harold. Esta historia al parecer comienza con un joven cineasta, al que el muñeco en eBay le llama la atención y despierta en él una posibilidad de hacer una buena película de terror.
Este caso allá por el 2003 fue uno de los más comentados en todo Estados Unidos, llegando a foros relacionados con estos temas. Cuando este cineasta no pudo ver el anuncio de este muñeco, relataba que el muñeco puesto a la venta estaba encantado y que no podía soportar su presencia. Sin duda, el joven director no se pudo resistir a este anuncio, aunque todos sus intentos por hacerse con este muñeco se vieron mermados. Cuando este muñeco empieza a ser sensación en Estados Unidos, comienza a aparecer materiales de video donde al parecer Harold mueve conscientemente uno de sus brazos. Lamentablemente el video no se encuentra por ningún lado. El primer propietario, llamado Greg, intentó vender este muñeco para poder sacárselo de encima cuanto antes, y comenzó las pujas por $30. Al final, no pudo vender el muñeco y se volvió a casa con él, por desgracia para Greg. Meses después, Greg consiguió vender por fin este muñeco, el cual cayó en las manos de una de sus amigas, Katy, la cual pudo afirmar que en cuanto a este terrible muñeco que pensaba vender y sacar mucho dinero con su venta, nada más al llegar a su residencia comenzaron a pasar cosas de lo más extrañas. Meses después de que Katy lo tuviera en su casa, esta comenzó a escuchar ruidos extraños, que no sabía de dónde provenían, voces y susurros por las noches, pasos que parecían venir de donde estaba el muñeco. La joven, con más dudas que miedo, intentó ver si realmente Harold era el que hacía estos ruidos, pero todo fue en vano. Siguió pasando el tiempo y esos fenómenos comenzaban a aumentar considerablemente. La chica ya no sabía qué hacer y dudaba si venderlo o no, pero quería demostrar que en realidad el muñeco no estaba poseído y que todo era una gran mentira. Katy decide, a pesar de que en su casa están pasando cosas extrañas, decide quedarse con el muñeco Harold un año. Cuando ya la joven poseía este muñeco, volvió a ponerlo en venta en eBay, pero esta vez sin un precio de venta. Tan solo lo hizo para poder informar a la gente que en realidad no estaba encantado. Eso fue lo que Katy relató en uno de sus comentarios. Puedo asegurar que cuando me hice con este muñeco no estaba en mi residencia actual, sino que me encontraba en Irlanda. Para mi llegada, ya Harold estaba en mis manos. Puedo asegurar de que este muñeco no estaba poseído, pero sí tiene algo bastante extraño. Desde que lo tengo me han sucedido cosas, bastante espeluznantes y extrañas, pero no creo que sean producidas por este muñeco. Al tiempo vuelve a dejar otro comentario acerca de Harold. Aún sigo en poder de Harold, porque quiero restaurarlo para poder venderlo en unas condiciones óptimas y poder sacarle algo más de dinero. Tengo que decir que a pesar de que creo que este muñeco no está maldito, desde que lo tengo han ocurrido cosas muy extrañas en mi familia. 2 de mis amigos han muerto en circunstancias de lo más extrañas y aterradoras. Con unos 6 meses de diferencia entre las muertes, me están pasando cosas que se escapan de mi control. Decidí guardar este muñeco envuelto en una manta y dentro de una mochila guardado en uno de los armarios del sótano. Desde que lo hice, no ha vuelto a suceder cosas raras. La maldad envuelve a este muñeco. Poco después, Katy empezó a hablar con la comunidad de eBay, afirmando que desde que lo guardó en su sótano no le ocurrió nada más extraño. Es por ese motivo que Katy decide dejarle este muñeco a uno de sus mejores amigos, Stephen. Según el testimonio de la propia amiga, era un chico atlético, le gustaba ir a correr, hacer ejercicio, ir al monte, comer sano, no tenía ningún tipo de problema de salud. Tiempo después de haber tenido el muñeco en casa de Stephen, este se empezó a poner cada día peor, no salía, dejaba todo para última hora y al cabo de los meses comenzó a enfermar. Los padres lo llevaron al hospital y una vez allí le diagnosticaron cáncer de pulmón. Otro de los amigos de Katy también fue tocado por la mala suerte de este muñeco. La joven cuenta que cuando uno de sus amigos iba a ir de viaje, le pidió ver al muñeco antes de su partida, para poder ver este muñeco con sus propios ojos. Katy se dio a darle el muñeco, ya que no había ocurrido nada más desde el último incidente. Al tiempo de estar Ronnie en Ámsterdam, cayó por un tramo de escaleras y falleció en el acto. Hoy en día este muñeco está en las manos de unos profesionales, que mantienen a raya la maldad de este muñeco. Este aterrador juguete es el que más muerte ha causado, y el que alberga una gran cantidad de energía negativa en su interior. Psíquicos que se han prestado para comprobar si este muñeco realmente tiene algo en su interior, han salido mal parados al poco tiempo de descubrir que realmente este muñeco, o más bien su espíritu, les iba a visitar por las noches. Y bueno, esa fue la historia de Harold. Una historia más hacia nuestros tiempos, fue 2003, y tú me decías que te recuerda el caso de Annabelle, ¿no? Sí, es que es muy similar el hecho de que se van pasando el muñeco y a cada uno va experimentando una situación un poco turbia. Esto típico de los sonidos, los pasos y el ambiente que provoca el muñeco. Sí, este caso me pareció un poco más tétrico porque era como de dueño a dueño le iban pasando pues cosas. O sea, el muñeco tenía intención de chingarlos, de molestarlos, ¿no? De que pasaron un mal rato. Sí, es como si te pasara una enfermedad. No la vas a pasar bien con una enfermedad. Exacto, y este era pero como... a huevo no te la puedes quitar. Y este era como de impaciente, o sea, de... ¿Cómo se puede decir? De dueño en dueño hasta el punto de matarlo, ¿no? Como el caso de Stephen. Que... Es que vamos, es algo muy... Yo diría que ya muy fuerte el hecho de que un ente así, sí, un muñeco de ese estilo, te provoque que te vayas al hospital. O sea, tú siendo atlético, tú siendo una persona saludable. Con un estilo de vida saludable. Creo que es ya lo más pesado, aunque en mi experiencia, que no es muy amplia, creo que también tiene mucho que ver con la mentalidad de la gente. Ok. Porque si es una mentalidad un poco frágil, ambigua, débil, sí, te puede llegar a afectar más fuerte. Ok, es más propenso es más propenso a que nos afecte más. Claro. Ok. Bueno, es lo que yo pensaría. Ok.
Porque vamos, Katy lo tuvo 3 veces. Ajá. Regresó el muñeco a ella. Y no hubo como grandes... Y nada más escuchó como que ruidos, como que, ay, me apagaron y me encendieron la luz, posiblemente. Ok, entonces tú crees que mientras más, podría decirse, débil mentalmente, más fuerte es este ente. Yo diría que sí. Stephen fue el que más miedo le tuvo y él la pasó mal. Ok, también qué culera por parte de Katy, ¿no? Que le dio esto a Stephen como porque es como, ay, sí, está maldito, ten. Pues igual y fue como que, oye, mira, a mí me espantó, lo puedes cuidar un tiempo tú. Y él le dijo, vale, me lo chingo. Gringos siendo gringos, ¿no? Nadie los entiende. ¿Sí es de Gringolandia? Sí, parece que sí. Típico Pues sí. gringo. Oye, ¿por qué a estos cabrones les pasa todo esto con los muñecos? ¿Qué les...? Pues todas las cosas pasan en Estados Unidos. El fin del mundo también solo va a pasar en Estados Unidos. Gracias a Dios. Los Avengers solo pasan en Estados Unidos. Entonces, El SIDA solamente pasa el en SIDA Estados pasa Unidos. en Estados Unidos. Bueno, Los vamos. Los Beatles. Vamos con la siguiente. Aunque sean en británicos. Vamos a la siguiente historia. La historia de Mandy. Un día Mandy fue una adorable muñeca de porcelana, pero el tiempo no pasa en balde, y aunque desconocemos qué pudo ocurrirle, parece que algo oscuro se enquista en ella, pues los fenómenos paranormales no han dejado de seguirla, y hoy es considerada la antigüedad más malvada de Canadá. Se calcula que Mandy fue creada entre 1910 y 1920, quizá en Inglaterra o en Alemania, por el tiempo de fabricación. Pasaron más de 60 años hasta que volvió a ver la luz. Fue en 1991 cuando Mandy prácticamente rebota contra el escritorio de Ruth Stoops, la por entonces conservadora del Museo Kensal, en la Columbia Británica, Canadá. Su dueña la soltó allí, visiblemente angustiada, asegurando que la muñeca había pertenecido a su bisabuelo, y que debido a su lamentable estado, quería deshacerse de ella y evitar que su hija le cogiera cariño y jugara con ella. Ruth aceptó la muñeca y se quedó con ella. Al parecer, no solo el aspecto de Mandy con sus grietas y golpes resultaba algo inquietante, como declaró la conservadora. Había en ella algo terrible, transmitía la sensación de un niño real aterrado. No obstante, como buena profesional, achacó esta angustiosa sensación a la apariencia de la pieza y procedió a prepararla para un examen en el que evaluaría su estado de conservación. Para ello, envolvió a Mandy en plástico y la dejó en su mesa de trabajo. Cada uno de ellos manifestó lo escalofriante que le resultaba la presencia de Mandy. Este sería solo un pequeño aviso de lo que iría sucediendo más tarde en el museo. Una vez se comprobó que no había insectos en ella, Mandy estaba lista para la sesión de fotografías, que todas las piezas del museo pasan antes de ser presentadas ante el público. Cuando la fotógrafa y su pareja entraron al laboratorio para revelar las fotos, quedaron en shock. Todos los objetos del escritorio de la habitación estaban tirados por el suelo, pero la versión de Mandy por las instantáneas no terminaba aquí. Ruth explicó que aquel mismo día entró en su despacho la fotógrafa, tremendamente pálida. Al parecer, mientras revelaba otras fotografías, pudo notar un suspiro junto a su oreja, y seguidamente un objeto cayó de la estantería. Estaba aterrada. La fotógrafa del museo no es la única que ha podido experimentar el rechazo de Mandy por las cámaras. Sea por timidez o no, cada vez que se le intenta hacer una fotografía o grabarla en video, quien está al otro lado de la lente siente como si la muñeca maldita no quisiera ser inmortalizada. Incluso hay quienes han experimentado errores de funcionamiento en sus dispositivos, únicamente en la sala en la que ella se encuentra. Mandy no dejaba de recibir atención por sus extraños efectos, así que Ruth contactó con un conservador retirado de confianza, procedente de Surrey, quien tenía una gran sensibilidad con los objetos. Aseguraba poder sentir ciertas vibraciones procedentes de ellos. Al tocar a Mandy aseguró que había podido ver un largo historial de abusos y que había sentido muchísimo frío. Al saber esto, Ruth volvió a contactar con la dueña de Mandy. Al parecer la muñeca había estado confinada durante años en un sótano, desde el cual podían oírse quejidos y lloros de un bebé algunas noches. Ruth no supo si dar credibilidad a la historia de los lloros, pero aseguraba que desde que recibió a Mandy, tiene la sensación de que ahora el museo es más feliz. Eso sí, se dice que no puede compartir vitrina con otras muñecas, pues sus compañeras aparecen dañadas al día siguiente. Y bueno, esta fue la historia de Mandy. A mí en lo personal esto me parece un poco más light, no estuvo tan fuerte o tan... Tal vez tenga que ver con que es canadiense. Los canadienses siempre han sido más ligeros, ¿no? Más tranquilos, puede ser. O menos exagerados. Quizá también, bueno, no son como... Sí, exacto, es que quizás mucha gente, los gringos, hasta nosotros mismos, le exageramos más para vender mejor la historia, ¿no? Pero... Claro, porque podemos decir, no, es que estuvo poseída porque una bruja le hizo un hechizo vudú. Y Mandy me jaló los pies en la noche, ¿no? Es como que no, ¿sabes qué? Se movió un suspiro, me tiró el barniz, pero nada más, chavo. Pues incluso, y citando a Guillermo del Toro, él dice que las películas de terror no son, o las verdaderas historias de terror no son como las películas de terror, no son tan súper, no son tan exageradas. Fantasiosas. Ajá, exacto, no terminan como una película de terror. Pero es que, más que nada, ese tipo de hechos que hemos estado recapitulando se van mucho por los ruidos en la noche, por los espantos, como que por lo psicológico.
Sí, Porque imagínate ver, ya no escuchar, ya no que te cuenten, ver que un muñeco se empieza a mover. sí, porque también según testimonios de esta gente, la muñeca se enfadaba si intentaban fotografiarla o tomarle video. Ajá. Entonces, quizás, no sé, podría ser algún espíritu que le moleste, ¿no? O como dijimos, venganza, ajuste de cuentas, de cuentas? algo. Es que siempre sería cuestión de el por qué. Mucha Ok. gente podría decir, no tendrían que necesitar una razón los espíritus, pero yo creo que es muy válido el buscar el por qué harían esto. Por eso, pero como dices, quizás no tenía alguna razón, simplemente igual y le molestaba y ya, ¿no? ¿No Claro. crees? O sí, llega un espíritu maligno, por así decirlo, y mira, voy a espantar a la gente a raíz de esta muñeca. Ok. Y a la verga, ¿no? Pero bueno, esta fue la historia de Mandy. Repito, a mí no me pareció tan Mandy. aterradora, pero quizás sí un poco más real. Sí, más creíble. Bueno, entonces, ¿te parece si seguimos con la siguiente? Claro. La muñeca Okiku. Todo comenzó en 1918, cuando un joven llamado Eikichi Suzuki compró una muñeca a su hermana Kikuko, de 2 años, como recuerdo durante su visita a la exposición marina de Sapporo, en la isla japonesa de Hokkaido. La muñeca medía unos 40 centímetros de alto y vestía un kimono tradicional japonés. Sus ojos parecían perlas negras dentro de una cara blanca de porcelana hiperrealista, y con un pelo negro hasta el hombro de corte tradicional. La niña disfrutaba con su nueva muñeca y jugaba con ella todos los días. Incluso le puso el nombre de Okiku. Las dos eran inseparables. Iban juntas a todas partes hasta que la tragedia llegó a la familia. La pequeña de la casa se puso muy enferma y murió al poco tiempo debido a complicaciones con la gripe y la fiebre. En memoria de su pequeña hija, la familia colocó a su amada muñeca Okiku en un altar. No pasó mucho tiempo hasta que la familia comenzara a notar algo extraño en la casa. El pelo de la muñeca comenzó a crecer y a despeinarse misteriosamente. En poco tiempo el pelo había crecido hasta las rodillas de la muñeca, lo que causó que la familia creyera que el espíritu de Kikuko estaba de alguna manera en la muñeca. Incluso cuando volvieron a cortar el pelo de la muñeca, esta volvió a crecer inexplicablemente y siempre parándose en rodillas. La familia decidió trasladarse a la isla de Sajalín debido a la Segunda Guerra Mundial en 1939, y aunque creían que el espíritu de su hija se encontraba en el interior de la muñeca, no estaban dispuestos a llevársela con ellos, por la que decidieron llevarla al templo Manji, en la ciudad de Iwamizawa, Japón. Todos los monjes del templo comprobaron con sus propios ojos cómo el pelo de la muñeca seguía creciendo. Después de cortar el pelo a la muñeca se convirtió en una tarea habitual en el templo. A día de hoy no está claro el porqué del inusual crecimiento del cabello de la muñeca Okiku. Nadie ha sido realmente capaz de explicar cómo puede ser que su cabello siga creciendo de manera continua durante casi más de un siglo. Muchos son los científicos que han analizado las muestras de pelo de la muñeca embrujada, determinando que el pelo es de origen humano. Ok, esta fue la historia de la muñeca Okiku. Una historia que me pareció más que interesante porque tiene su lado perturbador, pero también tiene su lado más, ¿qué podría decirse? ¿Místico? Sí, es que más que místico sería mucha coincidencia, ¿no? Ajá. Porque vamos, le regalan la muñeca, Sí, la niña juega con ella, se hace inseparable de la muñeca, sí. pero muere después de gripe. Pero termina muriendo después de gripe. Ajá. Exacto. La niña tenía 2 años. Ok, ¿tú crees que que la niña murió a raíz de tener contacto con una muñeca? ¿O lo ves más como yo, que fue como una muerte natural y no sé, como que la muñeca absorbió toda esa energía? No sé, como de alguna manera más mística, más... No sé cómo poder explicarlo. Como que buscando el área de lógica, Ajá. es que no sabría decirte muy bien. Vamos, murió la chica y bueno, murió la niña y su querida muñeca la pusieron en su altar. Ajá. Y bien se sabe que los japoneses son muy espirituales. Entonces, algo pudo haber pasado que, no sé, el alma de la niña habitó en la muñeca por un tiempo. Sí, O algo. Como algo hasta poético, ¿no? O sea, como la muñeca que tanto quiso, que tanto jugó con ella. Es que yo creo que poniéndonos en el lugar de un niño o una niña, ¿a dónde te gustaría transportar? O sea, si tu alma se tuviese que transportar después de la muerte a un objeto, Una muerte muy repentina. pues yo creo que sí escogerías un juguete, ¿no? O sea, hablando como niño. Es que hasta eso, más que miedo, es muy triste. Sí, parece hasta una historia, o es una historia del duelo, de la pérdida. Claro. Es una historia más... Porque igual y real. la familia nunca vio que le crecía el pelo. Simplemente ellos se lo cortaban, Puede ser también. queriendo simular que era su hija por respeto, ¿no? Mm. O bueno, cada año lo hacían por Sí, para tenerla cerca de ellos. esta historia de quizás el no aceptar y aceptar perder a alguien
deja tú ya que sea un niño, ¿no? Aceptar perder a alguien es algo muy desgarrador. Esta historia me parece más que aterradora, desgarradora, triste. Sí, porque es como de, mira, ¿qué decimos cuando no hay nadie? Nos hacemos de sus cosas. Sí. Dijimos, claro. ay, mira, este era el sillón favorito, su juguete favorito, Sí, es inevitable. su libro. Ujú. Y aquí pasó lo mismo, la muñeca inseparable con una niña muy pequeña. Sí. ¿Con qué lo afrontas? Con lo que más quería. Era inevitable ver a esa muñeca y no recordarla. Claro. Me gusta, es de mis historias favoritas estas. Pero bueno, seguimos. Me gustó, aunque la verdad sí prefiero más lo paranormal porque prefiero tener miedo a ponerme a chillar. Ok. Pero Bueno, seguimos con la siguiente historia. Esta es la de Annabelle. La historia de Annabelle. La verdadera muñeca de Annabelle no era de porcelana, ni tenía el aspecto de una niña pequeña como la que aparece en las películas del Conjuro. Era de trapo y formaba parte de los miles de Raggedy and Doll que se vendieron en Estados Unidos en la década de los 70. Annabelle fue el regalo de una madre a su hija Donna en 1970, quien estaba en ese momento estudiando enfermería. La joven de 18 años colocó el presente en la habitación del apartamento de estudiante que compartía. Le ayudaba a recordar a su madre, pero poco a poco empezó a ver cosas extrañas. Según su testimonio, la muñeca aparecía diariamente en una posición diferente a la que la había dejado, hasta el punto de que con el tiempo, Donna llegó a afirmar que hasta cambiaba de habitación. La cosa no acabó ahí, puesto que empezaron a aparecer notas escritas por alguien desconocido con mensajes como «Ayúdanos». Y un día descubrió un hilillo de lo que parecía sangre bajo la muñeca. La situación provocó que la asustada aprendiz de enfermería y su compañera de piso, Angie, llamaron a una medium para que intentara averiguar lo que estaba pasando. La experta en estos fenómenos acudió al lugar y después de una sesión les informó que el espíritu de una niña de 7 años llamada Annabelle Higgins había poseído a la muñeca. La menor, al parecer, había fallecido en el lugar. La situación se volvió más grave poco después, cuando un amigo de Donna que frecuentaba la casa de Lowe se quedó dormido y despertó sin ser capaz de moverse. Luego vio a la muñeca intentar estrangularlo hasta el desmayo, y se despertó al día siguiente. Aunque pensaba que su vivencia no había sido un sueño, Lowe siguió acudiendo al apartamento, y en otra ocasión escuchó sonidos en el cuarto de Donna, que estaba vacío. Entró y comprobó que en el interior solo se encontraba la muñeca Annabelle en una esquina. Se dirigió hacia el objeto y después de sentir que alguien estaba tras él, descubrió varios arañazos en su pecho, que se curaron al día siguiente, aseguró entonces. Después de estos sucesos, Donna llamó a varios miembros de la iglesia, que contactaron con el matrimonio Warren. Ed y Lorraine, ya conocidos por sus estudios de fenómenos paranormales, llegaron a la conclusión de que ningún espíritu humano había podido poseer al juguete. Tenía que haber sido un demonio. Por ello, pidieron a un religioso padre, el padre Coke, que practicara un exorcismo en el apartamento para limpiar la casa. Acto seguido, los Warrens cogieron la muñeca y se la llevaron con ellos, sin que se conocieran más agresiones ni otros sucesos extraños hasta la fecha. La verdadera muñeca Annabelle todavía pueden contemplarse hoy en día en el Museo del Oculto de Ed y Lorraine Warren, en Monroe, Estados Unidos. Aunque las visitas están restringidas, es posible tener acceso al lugar a través de diferentes eventos que el lugar organiza periódicamente. El objeto permanece encerrado en una caja de madera sellada con un cristal. Por si acaso, un sacerdote acude al lugar 2 veces al mes para echar agua bendita sobre Annabelle. Y bueno, esta fue la historia de Annabelle. Quizás el caso más famoso que tengamos en los últimos aquí, años sí. Y también quizás el más aterrador, ¿no? Pues creo que va de la mano con todo lo que hemos hablado. El hecho de que van pasando la muñeca y a cada uno le pasa algo de terror. Sí, bueno, aquí también tenemos la introducción a los Warren, ¿no? Que es un tema que me gustaría tocar mucho más adelante porque son míticos. Un poco controversial, sí, más que nada porque hay mucha gente o que dice que son una farsa, expertos, ¿no? Que dicen que es una farsa, que solamente estafan a la gente, y hay gente que dice todo lo contrario. Ajá. A mí en la persona me gustaría creer que sea real, que sean demonólogos. Ajá. Pero es algo que no creo que sepamos. Ok, a mí me gusta mucho el caso de Annabelle. No vimos el origen como tal de Annabelle, el por qué, o sea, cuál es la niña que lo poseyó, pero sí vemos cómo empezaba a hacer estos ataques paranormales. ¿Sabes qué es curioso? ¿Qué? Que hay mucho, bueno, de lo que he investigado, dicen que los demonios les gusta hacerse pasar por niños. Ok, ajá, también he escuchado tendría eso. mucho que ver con el caso de aquí de Annabelle, porque según esto era una niña que falleció atropellada. Sí. Según la película, y, ¿no? Bueno, según la película, y creo que también un poco de la historia real, tendría que investigarlo bien. Ok. Y que poseyó que poseyó a la muñeca y que si la dejaban a mitad con ella, es como que ok. Pero si lo analizamos bien, pues vendría a ser una teoría cierta.
de que los demonios se hacen pasar por niños. Entonces, ¿por qué crees que se les haga fácil o se acomoden más transformándose o haciéndose pasar por niños? Yo diría que por una burla el hecho de que un niño sea el ser más inocente y puro que hay. Ok, sí tiene mucha razón, mucha lógica. Hay lógica, vamos, no creo que llegue a confirmarse nunca, Sí. pero es una muy buena teoría que me gusta pasarla como verdad. Ok, pues bueno, ese fue el caso de Anabel. Vimos muchos otros casos interesantes. ¿Cuál fue el que más te gustó? Me gustó mucho el de la muñeca Okiku. Más allá, sin la Creo que fue más melancólico, ¿no? más real. Me gustan más este tipo de historias, pero sí, me gustó también mucho el muñeco Robert, el primero que vimos también. A mí me la gustó verdad, bastante. a mí Annabelle, a mí me gusta mucho, aunque sí fue algo como que, ay cabrón, la muñeca de la película está bien fea Ajá. y la real está bien bonita, ¿no? Sí, Vamos. Ajá, pues es muy diferente, no sé por qué. Bueno, obviamente le hicieron como más terrorífica por cuestiones de... pues, Por la mitología que rodea al personaje. Ajá, claro. Bueno, a la leyenda. O sea, tenía que ver, ¿no? Porque la película no te va a asustar esa muñeca, la verdadera, claro. ¿no? Porque a mí había una muñeca de trapo, se está moviendo. Dejen su like si les gustó. Y también comenten si les gustaría tener una segunda parte de eso, ya que al momento de investigar todos estos temas encontramos muchos relatos y testimonios de gente con muñecos malditos Claro. o poseídos, pero pues experiencias verdaderas, ¿no? Sí, la verdad nos gustaría que escribieran alguna experiencia que tuvieron, si es que tuvieron una, y si no, pues lo que les pareció bueno y malo del video. Vamos a tratar de mejorar. Esta vez estuvimos grabando en un parque, por si llegan a escuchar alguno que otro ruido, pues Uno que otro pelotazo. es por o eso. disparo. Es por eso. Y bueno, agradecemos muchísimo si se suscriben al canal, eso nos va a motivar bastante. Si le dan al botón de seguir en Spotify y que dejen en los comentarios temas que les gustaría que toquemos. Y pues nada, el Club de la Luna Llena les desea una feliz noche, Un feliz año nuevo y un feliz Día de Reyes. dulces pesadillas y nos vemos en la próxima. Chao.